¿Cuántos dicen amén? Quiero que siempre hay un versículo que yo pongo antes de predicar y que está en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Podemos ponerlo en la pantalla, por favor? Cada vez que predico trato de poner este versículo, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, coma, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura que tengamos esperanza. Amén. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor es para nuestra enseñanza, para que tú y yo no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Usted y yo hoy tenemos la palabra, y al leer la palabra podemos aprender y podemos ser edificados a través de su palabra. Y yo quisiera en esta tarde, siguiendo un poco del avanza, la pregunta es: ¿por qué usted y yo no avanzamos? Este congreso ha sido marcado para inspirarnos a avanzar. Yo avanzo, tenemos que avanzar. Pero la pregunta es: ¿por qué usted y yo no avanzamos? ¿Por qué Chile no avanza en un área tan importante como es la iglesia? ¿Por qué no avanzamos? Y la palabra de esta tarde, de alguna manera, anhelo y deseo en mi corazón que sea una respuesta. Quiero que leamos Lucas capítulo 7, versículo 18. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Lucas, capítulo número 7, versículo 18. Dice así la Biblia: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, dichoso es aquel que no haya tropiezo en mí. Que Dios nos bendiga esta tarde. Amén. Quiero que pongamos Lucas capítulo 7, versículo 17. Un versículo, Lucas 7, 17, dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Los discípulos de Juan van donde Juan está en la cárcel. Juan lleva 6 meses en la cárcel. Juan lleva 6 meses en la cárcel. Aunque está en la cárcel, él recibe a sus discípulos. La Biblia nos señala que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué cosa? Le hablaron de, versículo 17, 7:17. Se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Los discípulos de Juan le hablaron a Juan de la fama de Jesús. Ellos le hablaron de la fama de Jesucristo, de cómo toda la gente venía a él de todas las regiones de alrededor. Y Juan está preso. Quiero que no pierda de vista que él lleva 6 meses preso. Algunos estudiosos dicen que estuvo otros 6 meses antes que lo matara Herodes. En otras palabras, estuvo 1 año preso.
Cuando la Biblia dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, en el literal lo que se decía de él se propagó por toda Judea. Los discípulos de Juan estaban perplejos y le hablaron de la fama, de lo que se decía de él. Cuando uno busca la palabra perplejo, significa estaban confusos, estaban desconcertados. No saben lo que debían hacer, no sabían lo que debían hacer o pensar o decir. Entonces cuando ellos van donde Juan, vamos al versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Sigamos, versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa es la pregunta. Yo puse 2 preguntas en esta hora. La primera, ¿por qué razón Jesús no hizo uno de sus discípulos a Juan? ¿Por qué no lo hizo uno de sus apóstoles? Jesús escogió a 12 apóstoles. La segunda pregunta, ¿por qué razón Jesús no hace nada por liberar a Juan de la cárcel? ¿Por qué razón Jesús no hace nada para liberar a Juan de la cárcel? Hay momentos tan difíciles de poder entender cuando Jesús multiplica la evidencia de su poder y no la emplea para liberar a Juan. Repito, hay momentos tan difíciles de poder entender o poder comprender cuando Jesús multiplica la evidencia de su poder y no la emplea para liberar a Juan. A los discípulos de Juan les dice, los discípulos de Juan le dicen a Juan, sí, tiene todo el poder, pero no ha dicho ni una palabra acerca de sacarte de la cárcel. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Hay un poder tan real en la vida de Jesús, pero Él no ha dicho nada de poder liberarte a ti. Cuando uno lee la palabra se encuentra que Dios liberó a Pedro de la cárcel y lo liberó 2 veces de la cárcel. ¿Por qué no lo hizo con Juan? Estaba la iglesia orando. Pedro esa noche, al otro día lo iban a sacar para matarlo, y la Biblia señala que un ángel de Dios viene y despierta a Juan, que está entre medio de varios soldados. Las cadenas se le cayeron de sus manos. Dice que pasó la primera guardia. Diga conmigo, pasó la primera guardia. Diga, pasó la segunda guardia. Pero aún Pedro seguía preso. Se abre una puerta, pero aún estamos en la cárcel. Yo creo que uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos, no solo tú, yo también, es que Dios nos abre una puerta, pero todavía estamos dentro de la cárcel. La segunda puerta se abre y la Biblia señala que se abrió la segunda puerta, pero aún estaba dentro de la cárcel. La tercera puerta, diga conmigo, hay una tercera puerta que es la puerta que da a la ciudad, y es ahí donde realmente tú eres libre. Entonces la pregunta que surge en esta tarde, ¿en qué puerta tú estás? Dios te abrió una puerta y damos gracias a Dios porque Dios nos abrió una puerta, pero todavía estamos presos. Dios nos abrió una segunda puerta, pero aún estamos dentro de la cárcel. Todavía estamos dentro de la cárcel. Yo doy gracias a Dios por todas las puertas que Dios nos ha abierto, pero aún estamos presos. ¿Por qué? Porque hay una tercera puerta que es la más grande. Esa se abre solo. ¿Cuántos creen que esa puerta se abre sola? Y esa puerta es la que te lleva a la ciudad. ¿Cuántos quieren alcanzar su ciudad? ¿Cuántos quieren alcanzar su ciudad? La primera puerta no te lleva a la ciudad. La segunda puerta no te lleva a la ciudad. La tercera puerta es la que te lleva a la ciudad. Esa es donde tú entiendes que el ángel de Jehová ha estado contigo.
Perdone que insiste, primera puerta, estás en la cárcel. Segunda puerta, aún sigues en la cárcel. Pero hay una tercera puerta. Yo voy por esa tercera puerta, la que me lleva a la ciudad, para poder predicarle el evangelio a la ciudad. Que Dios nos bendiga. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Vamos a tratar de entender por qué Jesús no intervino con todo el poder, con toda su gloria, en sacar a Juan de la cárcel. Quiero que busquemos Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a hablar del mensaje de Juan. Mateo capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué no avanzo? Amo a Dios, hago su voluntad, pero ¿por qué no avanzo? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿De dónde viene? Del desierto. Eso habla una característica: él se apartaba. Él era un hombre que estaba apartado. Versículo 2, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. De alguna manera Juan está marcando un modelo. De alguna manera Juan está marcando un modelo. Él es un hombre que está en el desierto, él está apartado, él tiene una forma de vestirse. Él tiene literalmente una forma de vestirse, una forma de comer. Hay un modelo en la vida de Juan. Versículo 5. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia del alrededor del Jordán. Versículo 6. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero, diga conmigo, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús cumplió 30 años, él estaba en Galilea. Cuando él cumple 30 años, antes de ir a predicar el evangelio, antes de ir a sanar a todos los enfermos, antes de resucitar a los muertos, la Biblia dice que Juan fue del Jordán, de Galilea al Jordán. Él caminó alrededor de 105 kilómetros, caminó alrededor de 105 kilómetros en dirección buscando a un hombre. Ese hombre se llamaba Juan. ¿Para qué? Para que fuese bautizado por él. Él vino a Juan. Juan no vino donde Jesús, sino que Jesús vino donde Juan. Dice que se ganó a la fila. Él no usó su influencia. Recuerde que los dos eran primos. Él no usa su influencia, él se gana a la fila. Y después de haberlo bautizado todo, Jesús le dice a Juan: bautízame. Juan lo ve y le dice: no, no te bautizo, sino que bautízame tú a mí. Pero Jesús le dijo: para que se cumpla toda justicia. Entonces la Biblia señala que Juan bautiza a Jesús y ocurren tres cosas extraordinarias que vienen del cielo. Número 1, vino la paloma del Espíritu Santo, los cielos se abrieron. Y número 3, se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado. 3 cosas. Jesús buscó un hombre. Jesús no buscó un ángel, un querubín. Él no le dijo: Padre, envía un querubín para que él me bautice. Sino que Jesús
caminó 105 kilómetros buscando a un hombre. Ese hombre desató en la vida de Jesús esas tres cosas. Número uno, los cielos se abrieron. Número dos, el Espíritu Santo vino. Y número tres, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay mucha gente que solo tiene una relación directa con Dios, que no necesita un pastor, que no necesita un líder, que no necesita a un hombre. No, yo le oro a Dios. Pero Jesús buscó un hombre. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan no fue donde Jesús, Jesús fue donde Juan. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? Jesús, cuando muestra cuando Juan habla de Cristo, él está hablando que Jesús tiene el hacha en su mano para cortar. Juan muestra que detrás de él viene uno que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. De repente el modelo que Juan está mostrando de Jesús es que Jesús viene a cortar el árbol que no dé fruto. ¿Cuántos creen que Él es un Dios rico en misericordia? Quiero que busquemos San Juan capítulo 3 versículo 22. San Juan capítulo 3 versículo 22. Mire lo que dice esta palabra. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 23. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí mucha agua, y venían y eran bautizados. Jesús bautizaba con sus discípulos, Juan también bautizaba con sus discípulos. En otras palabras, se estaban levantando dos ministerios paralelos. Habían dos ministerios paralelos que se estaban levantando. Jesús bautizaba, Juan bautizaba. Había paralelamente dos ministerios que estaban creciendo paralelamente. Jesús tenía discípulos, Juan también tenía discípulos. Sigamos. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Si usted se da cuenta, hay discusión. Los discípulos de Juan discuten con los fariseos. Yo me imagino los fariseos diciéndole a los discípulos de Juan: ¿cuál es el bautismo más poderoso? ¿El de Jesús o el de Juan? ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál tiene más autoridad? Entonces entre ellos discutían. Había discusión. Y eso de repente pasa con nuestras iglesias. Los hermanos discuten en el trabajo de sus iglesias. ¿Cuál es la iglesia más poderosa? ¿Cuál es el coro más grande? ¿Cuál es el grupo de personas que sale más a predicar el evangelio a las calles? Siempre estamos discutiendo. El problema es que no solo discípulos de Jesús, sino que solo discípulos de Juan, que están discutiendo con los fariseos literalmente acerca de la purificación. Versículo 26. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, y bautiza, y todos vienen a él. Los discípulos de Juan estaban discutiendo con los fariseos. Ahora vienen donde su líder y le dicen: maestro, la gente se va detrás de él. La gente lo sigue a él. La gente va tras de él. Al que estuvo contigo, al que tú bautizaste, curiosamente, la gente lo sigue a él. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé fuerza. Ahora, en otros países sudamericanos, yo tengo la sensación, y puedo estar equivocado, que de repente nosotros somos más discípulos de Juan que discípulos de Cristo. Somos peleadores. No estoy diciendo son peleadores, estoy diciendo somos peleadores. De repente estamos defendiendo un modelo.
Que Dios nos ayude. ¿Por qué Jesús no hace nada por Juan? ¿Por qué? ¿Por qué deja que Herodes lo mate? Quiero que conozcamos cuál es la misión de Juan. El nacimiento de Juan. Cuando el ángel le habla a Zacarías, quiero que ponga atención a esta palabra. Busquemos Lucas capítulo 1, versículo 11, por favor. Recuerde que Zacarías es sacerdote de Jehová. Por suerte él entra al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que se encuentra? Con un ángel. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 12. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Quiero que ponga atención a esta palabra. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tema, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre como Juan. Versículo 14. Mire la misión de Juan: tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios. ¿Cómo será Juan? Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Déjelo ahí, por favor. Dice, el ángel le dice a Zacarías: Juan será grande. Juan será grande. Pero ¿por qué su ministerio es tan corto? Y eso es lo que yo trato de entender y trato de explicar, y trato también de ponerlo en su espíritu, de poder que muchas veces tenemos grandísimas promesas. Dios nos ha hablado, Dios va a hacer cosas grandes contigo, pero ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué usted y yo no avanzamos? Cuando Dios nos dio la palabra: tú vas a ser grande. ¿Qué ocurre cuando uno recibe la palabra, pero en el desarrollo esa palabra no se concreta? ¿Por qué esa palabra no se concreta? David va a buscar el arca a la casa de Abinadab. 20 años el arca está en la casa de Abinadab. El arca simboliza la presencia de Dios. El rey Saúl no había pensado en traer el arca a Jerusalén, pero David sí quiere traer el arca. Entonces pone en un carro nuevo y dice que van guiando el arca Ahío y Usa, que son los hijos de Abinadab. Recuerde que el arca había estado 20 años en la casa de Abinadab. 20 años había estado el arca. Entonces David va saltando, va glorificando a Dios, todos van danzando y de repente tropiezan los bueyes y cae el arca y Usa toca el arca y se muere. David se enojó, se molestó. Yo me imagino a David diciendo: 20 años, nadie piensa en el arca, yo pienso en el arca y mira cómo me pagas. Tomaron el arca y lo pusieron en la casa de Efer-Geteo, un hombre que le abre las puertas al arca. La Biblia señala que durante 3 meses el arca estuvo en la casa de Obed-Edom el Geteo, y durante esos 3 meses Dios bendijo a ese varón y a toda su casa. Cuando David sabe que Dios bendijo la casa, él entiende que tiene que ir a buscar el arca, porque David en esos 3 meses empezó a investigar, empezó a averiguar cómo se lleva el arca. El arca se llevaba no en un carro nuevo, sino que el arca se llevaba sobre los hombros. Los levitas llevaban el arca. Entonces, ¿qué es lo que dice David? Llama a los levitas y dice: ustedes van a llevar el arca, porque Dios nos quebrantó. Hemos sido quebrantados. Literalmente hemos sido quebrantados. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Volver a las escrituras, volver a la palabra y poder ver cómo se lleva el arca. Que no bastan las buenas intenciones, que tenemos que volver a la palabra del Señor, de poder comprender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Le tengo una buena noticia: Dios quiere hacer cosas grandes con usted, pero usted tiene que ceñirse a la palabra. Usted tiene que caminar en la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Yo soy pastor 33 años. Yo no sé cuántas veces he sido quebrantado para volver a la palabra, porque muchas veces quiero llevar
el evangelio a lo my way, a mi manera. Muchas veces quiero llevar el evangelio como yo pienso, como yo lo veo, como yo creo, o de acuerdo a mis antepasados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos quebranta. Y somos quebrantados, ¿para qué? Para volver al original, para volver al propósito de Dios, para volver que se cumpla esa palabra. Quiero hacer cosas grandes contigo. Pero algo ocurre que no lo logramos. Pueden decir conmigo, algo no podemos lograr, no podemos hacerlo. Quiero que busquemos Lucas 1:57. Lucas 1:57, por favor. ¿Por qué no avanzo? Tengo todas las características, tengo el perfil, pero no avanzo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Sigamos. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Diga conmigo, se regocijaron con ella. 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Al principio a Juan le llamaban Zacarías. ¿Y por qué le pusieron Zacarías? Porque su papá se llamaba Zacarías. Sigamos. Pero respondiendo su madre, ¿qué dijo la mamá? No. Entonces usted y yo queremos seguir la tradición. Usted y yo queremos seguir el mismo modelo. Pero la madre de Juan el Bautista dijo no. ¿Qué dijo la mamá de Juan el Bautista? Diga conmigo, no. Se llamará Juan. Mi tatarabuelo se llamaba Juan, mi abuelo se llamaba Juan, mi papá se llamaba Juan y a mí me pusieron Juan Fernando. Entonces mi mami me dijo, no, todos se llaman Juan, tú te vamos a decir Fernando. Y desde niño me empezaron a llamar Fernando. ¿Por qué? Porque queremos seguir la tradición, queremos seguir el modelo, no queremos cambiar, tenemos miedo a los cambios. Señoras y señores, Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere que usted y yo digamos no se llama Zacarías, se llama Juan. Pero para eso tenemos que pagar el precio. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio si todo el mundo le está diciendo Zacarías? Toda la religión le está diciendo Zacarías, todo el mundo le está diciendo Zacarías, pero hay una mamá, una mujer que dice, no se llama Zacarías, se llama Juan. ¿Por qué no avanzamos? Porque seguimos los modelos de atrás. Todo tiempo fue bueno, pero Dios tiene una etapa nueva hoy. Dios tiene un comienzo nuevo hoy. Todo tiempo fue hermoso. Y no es sabio decir que todo tiempo pasado fue bueno. Dice que no es de sabio, porque cada tiempo tiene algo extraordinario. Los de ayer tuvieron su gloria, pero usted y yo no podemos vivir de la gloria del pasado. Dios tiene una gloria nueva, Dios tiene una gloria poderosa, Dios tiene algo nuevo que hacer con Chile. No podemos vivir de la gloria pasada. Ellos la vivieron, la disfrutaron, pero Dios tiene algo nuevo para Chile. No se llama Zacarías, se llama Juan. Por eso no avanzamos, porque seguimos el mismo modelo. Por eso no crecemos. Tenemos un nombre que está por sobre todo nombre. Dios ha derramado poder sobre la iglesia. Tenemos dones espirituales, tenemos talento, tenemos gracia, tenemos el favor de Dios, pero no avanzamos. Yo sé que todo Sudamérica se quedó con el mensaje de Juan, el mensaje de la tradición, el mensaje del legalismo, del hacha.
de tomar el hacha y cortar. Jesús vino a la higuera y abrió si habían frutos. Y dice, no habían frutos. Un año. Al otro año viene nuevamente y ve a buscar fruto y no haya fruto. ¿Cuántos creen que una vez al año Dios viene a ver si tenemos fruto? Diga conmigo, una vez al año Dios viene a ver si tenemos fruto. El segundo año vino a ver si habían frutos. El tercer año vino a ver y no habían frutos. Y el Señor que dijo, córtela. Pero hubo 3 años de gracia. Y en ese año vino el que estaba a cargo de todo el lugar y le dice, Señor, permíteme que yo trabaje alrededor de ella, que yo cabe alrededor de ella. O sea, un año más. En otras palabras, Dios nos da oportunidad en 4 años. ¿Cuántos creen que 4 años es tiempo suficiente para arrepentirnos, convertirnos y buscar a Dios con todo nuestro corazón? Dios nos da 4 años. ¡Ey! ¿Por qué razón Jesús no hace nada por liberarlo? ¿Por qué no toma una pancarta? ¿Cómo se llama una cosa? Ayúdame, Pepe. Pancarta y diga, liberen a Juan, liberen a Juan, liberen. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Cuando Pedro está en la cárcel, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia está orando. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Y Dios envía a su ángel y libera a Juan, a Pedro. Dios quiere hacerlo. Le tengo una buena noticia. Dios quiere hacer algo nuevo. Por eso somos quebrantados. Yo fui quebrantado muchas veces. Muchas veces yo fui quebrantado para poder entender, porque yo quería seguir el modelo. Yo comencé con los banjos, yo comencé con las guitarras de palo, yo comencé con las acordeones. Llegué a tener un coro de 150 coristas. Pero donde tenía más problema era en el coro. Y un día fui delante de la presencia de Dios y le dije, Señor, ¿qué hago? Y Él me dijo, te mandé yo a hacer coro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que yo le dije? Es que todos lo hacen. Todas las iglesias tienen coro. Y desarmamos el coro de la iglesia. Quedó la patada. Yo no sé cuánta gente se me fue, porque la gente no tenía la visión de la iglesia. Ellos querían tocar. Que Dios nos bendiga. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra del Señor? Volvamos a Lucas capítulo 7. Versículo 18. Yo fui 10 años, más o menos como 10 años, ¿verdad, Jesse? 10 años legalista, tradicionalista, fariseo. Las tenía todas. Imagínense, yo era carabinero y legalista. No tenía una iglesia, tenía una comisaría. Yo sé lo que le estoy hablando. En esos 10 años nunca adquirimos cosas nuevas. Nunca compramos terreno. Todo lo arrendábamos en 10 años cuando fuimos legalistas. Nunca compré un terreno cuando fui legalista. Cuando andaba con el hacha en la mano. Nunca pudimos alcanzar cosas grandes cuando fuimos tradicionalistas, siguiendo el modelo que conocíamos. Y un día Dios usó un pastor y nos llevó a Suecia. Y me llevó a Jessica y a mí, nos llevó a Suecia. Y ahí vimos la iglesia en Noruega, en Suecia. Y ahí dijimos, Dios es sueco, Dios es sueco. Porque veíamos iglesias tan grandes. Nos llevaron a un congreso donde Jessica es testigo,
Una noche no pudimos dormir mirando el techo. No entendíamos. No entendíamos nada. Jessica predicaba abajo en el púlpito, en una mesita con un pañito, nunca en el púlpito. Y en ese congreso vi a mujeres con pelo corto predicando. Para mí era una blasfemia. Y yo recuerdo que esa mujer se tiró al suelo y empezó a llorar y a gemir por una nueva generación. Y cuando yo la vi llorar, yo me quebranté. Yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios. Y le pedí perdón a Dios. Ese congreso, Dios nos llevó para hablarnos. En ese congreso, Dios nos enseñó a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Cuando llegamos a Chile, el primer día domingo, Jessica no pudo ir a la iglesia y yo le pedí a todas las mujeres que se pongan de pie. Y cuando el pastor decía que se pongan las mujeres de pie, todas temblaban así. Y yo le dije esa noche: perdónenme, perdónenme. Más que la palabra, les miraba el pelo. Yo tenía una regla en los ojos. Jessica usaba el pelo hasta aquí, ¿verdad? Pues yo le decía a Jessica, se hacía un moñito aquí, pero el pelo hasta acá. Falda larga. Y le pedí perdón a todas las mujeres. No podían pintarse, no podían hacer nada. Todas blancas, así como papel. Los maridos las dejaban, yo decía: aguanta, tenéis que agradar a Dios. Mujeres se separaron, maridos dejaron mujeres. Les predicaba a las señoritas: cásate bien, no con cualquiera. Hasta el día de hoy conozco mujeres que nunca se casaron por mi legalismo, por mi tradición, el daño que le provoqué a esa gente al cerrarle las puertas. Nunca pudimos lograr cosas mayores. Nunca pudimos alcanzar cosas más grandes. Amábamos a Dios, pero estábamos limitados. Amábamos a Dios, pero siempre había una pared que no podíamos pasar. Hasta cuando Dios nos llevó a Suecia, y cuando volvimos de Suecia, le dije a la hermana, échese una manito gato. Algunas se echaron el gato entero, pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, Dios en su misericordia. Si hay un pecado que a Dios le desagrada, es cuando Él ha tenido tanta misericordia de ti y tú no tienes misericordia con nadie. Si hay algo que a Dios le desagrada, es cuando Dios ha tenido tanta misericordia contigo y tú no la tienes con nadie. A eso a Dios le desagrada. Si hay algo que a Dios le enferma, es eso, que Él ha tenido tanta misericordia y tú no la tienes. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Yo sé que aquí hay más discípulos de Juan. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y envió desde la cárcel a 2 de sus discípulos a hablar con Jesús. Sigamos. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Había estado 6 meses ya en la cárcel Juan. Estaba confundido, los milagros, lo que estaba haciendo, cómo las multitudes lo seguían. Lo que Jesús hacía y decía, sus sermones y sus milagros, no era exactamente lo que Juan había esperado de Jesús. Jesús parecía estar conforme con rodearse de un grupo de discípulos y andar por todas partes enseñando y sanando a la gente. Ese era el pensamiento que había dentro de los discípulos de Juan.
Lo que Él hace, que la gente lo sigue, la gente anda con Él y Él se va, anda sanándolos a todos. Pero ¿qué pasa contigo? Son familias. Él no hace nada por ti. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a Él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 21. Jesús no le respondió. Cuando los discípulos de Juan hablan con Él, Jesús no le respondió directamente, sino que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Él no le respondió. Sigamos. Y respondiendo Jesús, después de haber sanado, respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué no crecemos? Porque esa es la labor de la iglesia. A eso Dios nos ha llamado, para que usted y yo avancemos, para que usted y yo crezcamos. Dios te llamó, Dios te ha ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para sanar a los cojos, para limpiar leprosos, para que los sordos oigan y los muertos sean resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio, las buenas nuevas a los pobres, la buena noticia de que Dios es grande, de que Dios es poderoso. Dios nos llamó a que cumplamos su misión. Dios me escogió, Dios te escogió para hacer cosas grandes. Dios te escogió para hacer cosas grandes. El profeta te habló: voy a hacer cosas grandes. El ángel te habló: voy a hacer cosas grandes. Pero tú y yo desviamos. ¿Por qué? Porque seguimos modelos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es predicado el evangelio. Él no les dio una respuesta teológica. Él no se apoyó en citas bíblicas de los profetas, sino que Cristo presentó su divinidad a las necesidades del que sufre, de aquel que lo necesita. Presentó la prueba y dejó que los discípulos de Juan sacaran sus propias conclusiones. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Dios nos llamó a crecer. Dios nos llamó a crecer. Crece la cizaña y crece el trigo. No solo la cizaña crece, sino que también crece el trigo. No te preocupes cómo crece lo malo, que no te interese cómo crece lo malo, porque el trigo también crece. No pongas el énfasis en el crecimiento de lo malo, no pongas el énfasis en el crecimiento de lo malo, pon el énfasis en el crecimiento de la iglesia. Dios hace crecer su iglesia. El crecimiento viene de parte de Dios. El crecimiento viene de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Tenemos tanto para hacer más. Tenemos tanto para hacer más. Pero tú y yo insistimos frecuentemente en ser menos. Tenemos tanto para hacer más, por todo lo que Dios te ha dado, por todo lo que Dios te ha entregado. Pero tú y yo insistimos en hacer menos. Juan no hizo ni un milagro. Quiero que lo pongas, San Juan 10:41. Esa es la labor de la iglesia. El trigo y la cizaña crecen. Jesús, los discípulos dijeron: Señor, ¿quiere que cortemos la cizaña? ¿Quiero que cortemos lo malo? No, déjelo que crezcan juntos. Lo malo va a crecer. Lo que viene no son cosas buenas, pero ponga el énfasis en que el trigo también crece. Usted también está llamado a crecer. Usted también está llamado a desarrollarse. Usted también está llamado a ir avanzando, a crecer en la gracia, a crecer en la palabra. Que Dios nos bendiga. Hechos capítulo 10 versículo 9. Perdón, Juan capítulo 10 versículo 41. Juan 10:41.
Muchos venían a él y decían: Juan es la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. El modelo es Jesús. El problema es que Cristo nos demanda. ¿Qué nos demanda Cristo? Tomar su cruz y seguirlo. ¿Qué es lo que Cristo nos demanda? Amar a nuestro enemigo. ¿Qué es la demanda de Juan? Tomar el hacha y cortar. Gritarle a Herodes: adúltero. ¿Por qué es más complicado seguir el mensaje de Cristo? Porque el mensaje de Cristo lleva de que tú y yo tenemos que negarnos para seguirlo a Él, para hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos. De repente es fácil tomar cuando vemos un pecado y cortamos. ¡Pah! En el nombre del Señor. ¡Ja, ja! En el nombre del Señor lo cortamos sin ninguna misericordia. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, le dice él. Eso está hablando que siempre tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Siempre, como decía la palabra esta mañana, tenemos que volver a confiar en ellos. Aunque quisiéramos que se cambiaran de iglesia. Tenemos que volver a confiar en ellos. Nos han hecho tanto daño, pero tenemos que volver a confiar en ellos. Por eso es más difícil el mensaje de Cristo, porque habla de negarnos, de pagar el precio. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9. ¿Por qué somos quebrantados? ¿Sabe? Cuando usted y yo somos quebrantados es que Dios está llamando nuestra atención. Dios está llamando nuestra atención cuando somos quebrantados. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora. Versículo 10. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Oh, lo dije bien. 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿De dónde venía? ¿Qué estaba haciendo él? Orando. Versículo 12. En el cual había de todo, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. 13. Le vino una voz. ¿De dónde viene esa voz? Dios le habla a Pedro y dice: Pedro, mate y come. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Quién le está hablando a Pedro? Dios le está hablando. Y Dios le dice: Pedro, come, mate y come. ¿Y qué es lo que dice Pedro? No. ¿Sabe usted que aquí Dios le paró el ministerio a Pedro? Aquí Dios le paró el ministerio a Pedro. Después aparece en el concilio de Jerusalén, pero ya después vuelve a Jerusalén. Pero ya Pedro no tiene ninguna trascendencia. Pedro, el líder máximo, su sombra sanaba. ¿Por qué Dios pierde un potencial tan grande? ¿Por qué Dios se da el lujo de poder frenarle el ministerio a Pedro? Su sombra sana. Es un tremendo hombre de Dios.
Se levantó cuando el Espíritu Santo vino sobre los 12, cuando llenó toda la casa. Y cuando se burlaban, dijo: estos no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría del Espíritu Santo. Pero Pedro, orando, hermano, usted y yo orando, le decimos a Dios no. Porque la tradición decía que ellos no comían cosa inmunda. Y él está arriba en la azotea orando, hablando con Dios. Y Dios le da una orden. Y la orden es: mata y come, Pedro. Y él le dice no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro, Dios lo recogió de las orillas del mar de Galilea. Cuando esa noche no había pescado nada. Esa noche no había pescado nada, literalmente. De ahí Dios lo recogió. De ahí Dios lo llamó. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le respondió a Pedro la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces. Por tercera vez, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. Y las 3 veces Pedro dijo no. Es uno de los problemas de nosotros los liderazgos, que de repente pensamos lo que nosotros pensamos es lo que vale. Y se nos para los ministerios, se nos para la iglesia, se nos frena la iglesia. Porque Dios quiere llamar nuestra atención. Dios quiere llamar nuestra atención. Yo no quiero despertarme cada mañana diciendo: oh, la iglesia está saliendo por el patio trasero y Satanás está golpeando la puerta principal de la casa. Dios es poderoso. Dios es grande. Dios es extraordinario. Cada mañana que usted y yo nos levantamos, decimos: gracias, Señor, porque tú eres bueno. Este nuevo día, nuevas oportunidades, nuevos anhelos, nuevos sueños. Dios está obrando de manera gloriosa. Que Dios nos bendiga. Yo fui quebrantado muchas veces, pero cada quebranto entendía lo que Dios quería decirme. Cada quebranto yo podía entender el plan, el propósito que Dios tenía conmigo. Solo un capítulo de Juan, solo es un capítulo de Juan que tomó Chile, Perú, Argentina, Puerto Rico, todo. Y nos identificamos más con Juan que con Jesús. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude en esta tarde. Juan bautizaba, Jesús bautizaba con sus discípulos. Juan bautizaba con sus discípulos. Eran 2 ministerios paralelos que se estaban levantando. Yo fui 10 años discípulo de Juan. 10 años fui discípulo de Juan. Hasta que fui quebrantado. Hasta que Dios me quebrantó. Este congreso se llama Avanza. Dios nos está llamando a usted y a mí a avanzar. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en Chile. Y Dios no va a levantar otro ejército. Usted y yo tenemos que cambiar. Si no, solo seremos quebrantados para poder entender la buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor. Termino con esto. Cuando volvimos de Suecia, yo le pedí perdón a las mujeres. Las mujeres empezaron a llorar en la iglesia. Y fue como que Dios quebró, pudrió un yugo en nuestro templo central. Teníamos ahí Grajales, esquina Almirante La Torre, en un cine. Yo era pastor ahí.
Y fue como que algo Dios rompió esa noche cuando las mujeres empezaron a llorar, porque en el legalismo las que más sufren no son los hombres, son las mujeres. Y esa noche Dios rompió algo y pudimos entender de la bondad, y pudimos entender la misericordia, y pudimos entender la gracia del Señor, y pudimos entender el gran amor de Dios que Dios había tenido para con nosotros. Imagínense, solo yo sé de dónde Dios me sacó, y yo legalista. Qué terrible. Solo yo sé de dónde Dios me sacó, y yo cortaba cabeza en el nombre del Señor. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, lo primero que Dios nos dio fue comprar una sinagoga. Después Dios nos dio comprar lo que es la radio corporación. Y empezamos a entender de que Dios quería bendecirnos, que yo no tenía que preocuparme que otros se iban con el otro, lo que le dijeron los discípulos de Juan: mira, estos se van con él. Sino que empezamos a hacer a lo que Dios nos había llamado a hacer. Y empezamos a orar por la gente. Y Dios empezó a glorificarse. Y Dios empezó a moverse de manera extraordinaria. Tú tienes capacidades, tú tienes talento, tú tienes don. Tenemos que desarrollar ese capital que Dios nos ha dado para poder avanzar, para poder crecer. No te llamas Zacarías, te llamas Juan. No sigas el modelo. Ve el resultado del modelo. Sentido común. Solo sentido común. Veamos el resultado del modelo. Y de ese día Dios nos empezó a bendecir y nos empezó a prosperar, y empezamos a comprar. Pudimos comprar este terreno, lo pagamos en un año. Dios nos dio todo, pero había que entender la palabra misericordia. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos creen que la gloria postrera será mayor que la primera? Somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a orar al Señor. Quiero pedirle al Señor en esta tarde que podamos entender esta palabra, que podamos comprenderla y que podamos seguir el modelo de Jesús, que podamos mirarlo a Él. Somos quebrantados una y otra y otra y otra vez, y el quebranto no para, porque Dios lo que quiere es llamar nuestra atención. En un abrir y en un cerrar de ojos Dios puede cambiar las cosas. Así. Pero Dios quiere que tú y yo entendamos que Dios te llamó para hacer cosas grandes. Cosas grandes. Esa es la profecía. Dios te llamó para hacer cosas grandes. El modelo nos frena, pero Dios te escogió para hacer cosas grandes. Incline su rostro, por favor. Solo un minuto. Sé que esta palabra, Señor, no es una palabra tan simple. Sé que esta palabra, Señor, no es una palabra que se predica.
Pero yo quiero agradecer esta tarde por darme esta oportunidad de poder hablar y poder enseñar y poder contar mi propia experiencia de cuántos años, Señor, yo fui una persona que hice tanto daño. Me sentía muchas veces como Pablo camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, pensando que le estaba haciendo un favor a Dios. Y así hay tantos cristianos que piensan que le están haciéndole un favor a Dios. Hasta que un día me pegué un porrazo y me caí del caballo. Y cuando estaba en el suelo, dije: ¿qué quieres que haga, Señor? Muchas veces pensamos que lo que hacemos es la voluntad del Señor. Y muchas veces Dios tiene que tirarnos desde arriba abajo. Y cuando estamos en el suelo imploramos misericordia. Un día tú me dijiste eso, porque yo un día pedí misericordia y tú me dijiste: tú no la tienes con nadie, pero te voy a enseñar la misericordia. Me hubiera gustado aprender la misericordia en las escuelas bíblicas, pero no, la aprendí en el suelo. Esta tarde, Dios, bendícelos a cada uno de ellos. Ayúdalos a entender para avanzar, para crecer, para desarrollarnos y poder sacar el potencial máximo que hay en cada uno de nosotros. Porque un día dormiremos y ahí nada podemos hacer. Pero mientras haya luz, trabajamos. Bendícenos en esta hora. Quiero que levanten sus manos solo un minuto. Levanten sus manos solo minutos al cielo. Y dile: Señor, ayúdame a entender. Ayúdame a comprender. Me quedé con el mensaje de Juan y no con el del Señor. En el nombre de Jesús, atamos toda religiosidad en el nombre poderoso de Jesús. Todo sectarismo, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús. Atamos el legalismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Atamos los dogmas en el nombre poderoso de Jesús. Atamos las tradiciones en el nombre poderoso de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo lo que impide tu gloria. Atamos todo lo que impide tu gloria mayor en Chile. Atamos los demonios en el nombre de Jesús. Atamos espíritus contrarios que se oponen al desarrollo y al crecimiento de la iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo, que los cielos se abran en favor de Chile. Que los cielos se abran en favor de la iglesia, en favor de mi casa, en favor de mi trabajo. Que se abran los cielos. Dios, abre los cielos de Chile. Abre los cielos de Chile en el nombre poderoso de Jesús. Dios eterno, enséñanos a crecer, a avanzar y a desarrollarnos de manera gloriosa, de manera de la palabra del Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los pastores, bendice a las pastoras, en el nombre poderoso de Jesús. Tócalo, Dios mío, tócalo, Dios mío.
Toca, 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 toca cada vida, cada persona en esta noche. En el nombre de Jesús, siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Toca a cada persona, que se pudran los yugos, que sean quitadas las cargas. Haz camino donde no hay camino. Donde la puerta esté cerrada, Dios, ábrela en el nombre de Jesús. Declaramos la victoria, declaramos la bendición. Declaro la bendición. Benditos, que sean benditos tuyos, benditas tuyas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aviva tu obra, Dios. Aviva tu obra, Dios. Hay cosas que yo puedo hacer, pero hay otras que solo tú puedes hacer. Bendícelos en esta noche. Bendícelos, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice. Mi alma te glorifica, Señor. Empodéralo. Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad. Esta tarde tú nos has reunido para darnos poder y autoridad. Poder para sanar enfermos y autoridad para echar fuera a los demonios. En el nombre poderoso de Jesús, poder y autoridad. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Poder y autoridad ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Y solo a Cristo yo me entrego. Quiero ser que yo me rindo. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Y solo a Cristo yo me entrego. Quiero ser de Él. Cante con nosotros. Y solo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y adorarle. Una vez más, cánteselo. Y solo a Cristo yo me entrego con el fin de ser para siempre y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Vamos. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Y solo a Cristo yo
Pablo se encuentra con 12 discípulos de Juan en el libro de los Hechos. Pablo, el apóstol, se encuentra con 12 discípulos de Juan y le dice: Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron no. Y habiendo orado por ellos, el Espíritu Santo vino sobre su vida. El Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Vamos, levante sus manos. Solo a Cristo.